Bienvenidos una vez más a Cof Academy y bienvenidos a un nuevo video del curso de Java. En videos anteriores revisamos a detalle cómo funciona un programa en Java. También vimos el proceso de compilación, cómo funciona, y además configuramos nuestro ambiente de desarrollo para comenzar a programar en Java. Es momento de empezar a conocer la sintaxis del lenguaje, y uno de los puntos más importantes es conocer el concepto de variables y conocer los tipos de datos que se manejan en Java. Empecemos hablando de las variables. Una variable, haciendo una analogía, podemos pensarla como una caja o un recipiente que utilizaremos para almacenar información. Esta información puede cambiar o mantenerse igual durante el tiempo de vida de nuestro programa. Todas nuestras variables deben tener un nombre para que podamos identificarlas. Por ejemplo, supongamos que queremos saber cuánto dinero hemos ahorrado durante el año. Necesitamos un lugar donde almacenar esa información, así que podemos pensar en una variable llamada mis ahorros anuales. Si queremos nombrar una variable con más de una palabra, existe un estilo de escritura llamado camel case, que nos dice que el nombre de las variables debe empezar con minúscula y posteriormente la primera letra de cada palabra será mayúscula. Esta es una convención utilizada por los desarrolladores de varios lenguajes de programación. En Java, este es el estilo de nombrado más común. Volviendo al tema de nuestros ahorros, tenemos una variable mis ahorros anuales y supongamos que en este momento vamos a ahorrar 100 pesos. Entonces colocamos esa cantidad dentro de nuestra variable y ahora mis ahorros anuales tiene un valor de 100. Ahora, supongamos que para el próximo mes queremos ahorrar 200 pesos, pero dentro de nuestra variable ya teníamos 100, entonces el valor de nuestra variable se actualizará. Ahora tendrá un valor de 300, que son los 100 del primer mes, más los 200 del segundo mes. Cuando creamos una variable, esta ocupa un espacio en la memoria de la computadora. Tenemos que indicar qué tipo de dato almacenaremos en dicha variable. Así como en la vida real existen diversos tamaños de cajas, en Java existen diferentes tipos de datos que son como un molde para nuestras variables. Dependiendo del tipo de dato que declaremos para nuestra variable, ocupará un espacio diferente en la memoria. En Java existen dos tipos de datos, los tipos de datos primitivos y los tipos de datos por referencia. Existen 8 tipos de datos primitivos. Estos tipos de datos son los bloques más básicos con los que se construye un programa en Java. En la siguiente tabla se encuentran los 8 tipos de datos primitivos. Cualquier otro tipo de dato se consideraría en la categoría de tipo por referencia. En la primera columna tenemos el nombre del tipo de dato. En la segunda tenemos el número de bits que ocupa este tipo de dato en memoria. Y en la tercera tenemos ejemplos de la información que podemos almacenar en estos tipos de datos. Por ejemplo, los tipos de dato byte, short, int y long pueden almacenar números enteros. La diferencia entre ellos es el rango que pueden almacenar. El tipo byte solo puede almacenar enteros en un rango de -128 a 127, ya que solo tiene 8 bits de información, a diferencia de un long que puede almacenar de -2 elevado a la 31 a 2 elevado a la 31 menos 1, una diferencia muy considerable. El tipo char suele ser utilizado para almacenar caracteres simples, como por ejemplo una letra o un símbolo. Los tipos float y double se utilizan para almacenar números con punto decimal. El tipo double tiene mayor rango que el tipo float. Y por último, el tipo boolean almacena una expresión booleana, es decir, true o false, verdadero o falso. Ahora vamos al IDE para hacer unas pruebas con estos tipos de datos. Ahora vamos a crear nuestro proyecto en IntelliJ. En la ventana principal de IntelliJ seleccionamos la primera opción para crear un nuevo proyecto. Aquí nos aseguramos que sea un proyecto Java con el JDK 11 y damos clic en Next. Nuevamente en Next. El nombre de nuestro proyecto será Aprendiendo Variables. Y la ubicación de nuestro proyecto pueden definirla donde ustedes gusten. Y damos clic en el botón Finish. Y listo, ya tenemos nuestro proyecto de IntelliJ creado. Vamos a crear una clase Java que se llame variables. Dentro de src damos clic derecho, opción New y Java Class, que se llame variables. Y damos Enter.
Ya tenemos creada nuestra clase. Ahora necesitamos nuestro método main, que es el método que se ejecutará al iniciar nuestro programa. Escribimos main y el IDE nos autocompletará. Damos enter y listo, tenemos nuestro método main creado. Esta línea que acabo de escribir se le llama comentario. Un comentario es un bloque de texto que el compilador va a ignorar. Se utiliza para documentar el código fuente que estamos escribiendo. Para hacer un comentario de una sola línea se ponen 2 diagonales y todo lo que esté después será ignorado por el compilador. Si quisiéramos realizar un comentario de varias líneas, la forma de hacerlo es con una diagonal, un asterisco y en donde queramos terminar nuestro comentario, cerrar con un asterisco y una diagonal. Ahora vamos a declarar nuestra primer variable primitiva. Vamos a declarar una variable de tipo int y la llamaremos mi variable. Y cerramos con punto y coma. Ya tenemos nuestra variable declarada. Ahora falta inicializarla, es decir, asignarle un valor. Por ser una variable de tipo int, vamos a asignarle un número entero. Por ejemplo, un número 10. Entonces escribimos mi variable igual a 10 y punto y coma. El signo de igual se le conoce como operador de asignación. Este toma el valor que está escrito de su lado derecho y lo asigna a la variable que tenemos del lado izquierdo. Ahora vamos a imprimir nuestra variable por consola. Entonces escribimos south. El compilador nos da una pista de autocompletado. Damos enter. Y dentro de los paréntesis escribimos mi variable. Ahora ejecutamos nuestro programa. Y vemos que en la consola tenemos el valor de 10, que es el número que nosotros almacenamos en nuestra variable. Ahora vamos a cambiar el valor de nuestra variable. Vamos a asignarle, por ejemplo, el número 20. Entonces escribimos mi variable es igual a 20 y terminamos con punto y coma. Ahora nuevamente vamos a copiar la instrucción de impresión de pantalla y volvemos a ejecutar nuestro programa. Vemos que ahora tenemos dos números, el número 10 que fue el valor que asignamos en la línea 5 y el número 20 que fue el valor que asignamos en la línea 7. Ahora vamos a crear una variable por cada tipo de dato primitivo. Aquí tengo el código preparado para no escribir tanto. El enlace al código fuente está en la descripción del video. Voy a comentar lo que realizamos ahorita. Como es un comentario de varias líneas, empiezo con diagonal y asterisco y cierro con asterisco y diagonal. Aquí tenemos los 8 tipos de datos primitivos que maneja Java. Tenemos una variable de tipo byte, char, short, int, long, float, double y boolean. Anteriormente habíamos declarado en una sola línea nuestra variable y habíamos hecho la asignación en otra. Otra forma de poder hacerlo es en una sola línea. Declaramos el tipo de dato, el nombre de nuestra variable y en la misma línea podemos realizar la asignación del valor que va a tener nuestra variable. Podemos ver que en las variables byte, en la variable short, int y long estamos almacenando números enteros. Recordemos que la única diferencia en estas variables es el rango de los números que pueden almacenar. En la variable char estamos almacenando un carácter simple, puede ser una letra o algún otro símbolo. En las variables float y double estamos almacenando números que tienen punto decimal. La diferencia entre estas dos variables es que cuando queremos declarar un float tenemos que poner una letra F al final del número que estamos asignando, lo cual no es necesario cuando declaramos una variable double. Y por último tenemos la variable boolean, que solamente almacena valores binarios true o false. Ahora vamos a imprimir nuestras variables para ver en consola los valores que le estamos asignando. Aquí tengo preparadas las líneas de impresión y ejecutamos nuestro código. Podemos ver en la consola que nos está imprimiendo el valor que nosotros asignamos en nuestras variables. Voy a comentar lo que acabamos de escribir en este momento para dar paso a los tipos de datos por referencia.
El tipo de dato por referencia más común que se utiliza en los programas de Java es el tipo string. Por ejemplo, declaremos string instrumento y terminamos con punto y coma. En el tipo de dato string podemos almacenar una secuencia de caracteres. Por ejemplo, podemos decir que nuestro instrumento va a ser igual a guitarra y terminamos con punto y coma. Se le conoce como tipo de dato por referencia, ya que el tipo de dato de la variable, en este caso string, es propiamente una clase. Aquí podemos ver la clase string viene incluida dentro del JDK de Java. Esto quiere decir que nuestra variable instrumento es una instancia de la clase string. Es un objeto que representa las propiedades y los métodos establecidos en la clase string. Entonces, siempre que declaremos una variable que sea una instancia de una clase, esta será una variable de referencia. Ahora podemos imprimir nuestra variable instrumento, ejecutamos nuestro programa y vemos que nos está imprimiendo guitarra, que fue el valor que nosotros le asignamos. Voy a comentar nuevamente el código para dar paso a un último tipo de dato que se tiene en Java. El tipo de dato var es una característica que se agregó en la versión de Java 10 y que se mantiene en esta versión de Java 11. Al utilizar el tipo var, le damos permiso a nuestro compilador de inferir el tipo de dato que queremos almacenar, sin importar si es un tipo de dato primitivo o un tipo por referencia. Por ejemplo, podemos declarar var edad y asignarle, por ejemplo, un 20. Lo que haría nuestro compilador es identificar que estamos asignando un número 20, así que nuestra variable edad internamente se transformaría en un int, aunque nosotros no lo hemos declarado explícitamente. Esto también funciona para tipos de dato por referencia. Por ejemplo, podemos escribir var canal y asignar, por ejemplo, Cof Academy. Y terminamos con punto y coma. En este caso, el compilador va a inferir que estamos asignando un string e internamente va a cambiar el tipo de dato de canal hacia un string. Personalmente, yo no utilizo este tipo de variable, ya que una vez que el compilador infiere qué tipo de dato es, no es posible cambiarlo, a diferencia de otros lenguajes. Es decir, si tenemos en nuestra variable edad un número entero y ahora queremos asignarle, por ejemplo, un valor decimal, es decir, edad igual a 1.0, nos estaría arrojando un error. El error nos diría que está requiriendo un tipo entero para ser asignado y lo que se le está dando es un número decimal, un double. Así que al final la variable va a estar amarrada al tipo de dato que se le asigne primero. Si no conocemos qué tipo de dato estamos esperando, podría ser una buena opción utilizar el tipo var, pero si conocemos el tipo de dato que le vamos a asignar, yo recomendaría utilizar un tipo de dato explícitamente, ya sea primitivo o por referencia. Aquí terminamos el tema de variables y tipos de dato. En el próximo video veremos los operadores aritméticos y booleanos con los que podemos comenzar a implementar lógica en nuestros programas. Así que no olvides dejar tu like y suscribirte al canal activando la campanita para no perderte ninguna actualización del curso. En la descripción del video están los enlaces a las redes sociales para que tengamos otros medios para comunicarnos y hacer crecer la comunidad. Además, si tienes alguna duda o sugerencia sobre lo que vimos, déjame aquí abajo tus comentarios. Nos vemos en la próxima.